razón para nadie más. Mis manos levanto al cantar, aleluya, no hay nadie igual. Con todas mis fuerzas te quiero adorar, tu nombre exaltar. En ti todo comienza a florecer, en ti cada promesa se cumplirá. No hay nada que te pueda detener, tu historia no tiene final. Esta tierra formaste, del polvo nos creaste, tu imagen nos diste, pero nos alejamos, de ti nos separamos. Pero enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Con su gracia y verdad nos vino a salvar en vez de condenar. Fue a la cruz el perfecto, redimió al imperfecto. Pero 3 días después, como un nuevo nacer, resucitó con poder. Vida eterna me espera, y en lo que yo te espero, cada mi respirar sea para adorar al que me rescató. Mis manos levanto al cantar, aleluya, no hay nadie igual. Mis fuerzas te quiero adorar, tu nombre exaltar. Mis manos levanto al cantar, aleluya, no hay nadie igual. Con todas mis fuerzas te quiero adorar, tu nombre exaltar. En ti todo comienza a florecer, en ti cada promesa se cumplirá. No hay nada que te pueda detener, tu historia no tiene final. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro.
Hola, ¿qué tal, Valle? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, iglesia? ¿Cómo estás, personas, familias que nos vienen escuchando a través de estas transmisiones? Estamos contentos, ¿sabes? Porque después de haber alabado a nuestro Dios, ahora nos disponemos a escuchar su mensaje. De cualquier parte donde nos estés escuchando, desde el Estado de México, de la Ciudad de México, del interior de la República o en el extranjero, seas bienvenido, ¿ok? Como te dije hace un momento, ahora nos vamos a disponer a escuchar este mensaje que está lleno, ¿verdad?, de poder. Así es que yo te pido que tú no te distraigas, que tomes buenas notas y que además de oír el mensaje, también seas hacedor de la palabra. Así es que en estos segundos ahí, si tú tienes a alguien que invitar, por favor, desde tus redes sociales, no te salgas, haz la invitación, dile, ya va a empezar el mensaje de Valle y seguramente, ¿verdad?, va a ser de beneficio para todos los que nos vamos o lo estamos escuchando. ¿Ok? ¿Ya lo estás haciendo? Te agradezco la verdad porque en cualquier momento el Señor habla a tu corazón o de antemano te puso ya a quien invitaras. Así es que te mandamos un fuerte abrazo, te repito, la gente que está en la provincia, la gente que está en el extranjero, que nos viene siguiendo, nos encanta tenerte en casa. Y mira, el mensaje de hoy lleva el siguiente título, por favor. No deberíamos hablar de esa manera. Dile a la persona que esté a tu lado, no deberíamos hablar de esa manera. En ocasiones el Señor nos incita, ¿verdad?, a que no tenemos que hablar de tal o cual forma, ¿ok? Así es que oramos para poner el nombre de Dios en sus manos, como siempre. Acompáñame, por favor, extiende tus manos hacia mí, donde quiera que estés, en el tiempo que estés, te lo pido, por favor, y oremos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en línea y de que tu iglesia no pare. Que hoy tu mensaje llegue en cualquier momento y a cualquier parte del mundo. Te pedimos en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, Señor, que tú, Señor, seas el que hables. Usa la vida de tu hijo Ramón, Padre, para que él nos hable lo que tú quieras que nosotros escuchemos. Nos ponemos en tus manos este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. Pues qué gusto, ¿verdad?, de tenerte aquí después de haber alabado, como te digo. Y mira, vamos directamente a la escritura. No sin antes decirte, mira, cuando el Señor estaba hablando a mi vida sobre esta palabra, me di cuenta que de repente nosotros tenemos, ¿verdad?, una estima mayor a la que realmente tenemos que tener. O sea, hay veces que menospreciamos a los demás en el reino de los cielos. Estaba escuchando, ¿verdad?, a una persona y yo me quedé muy pensativo y dije, wow, qué tremendo, ¿no? O sea, el darme cuenta que de repente podemos perder el piso los hijos de Dios. Y vayamos precisamente al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 8, los versos 3 al 7. Te voy a leer esta versión de la Reina Valera. Acompáñame, por favor, ahí en tu Biblia. Dice lo siguiente, o escucha la palabra. Segundo libro de Crónicas 18:3 dice: y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dice: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y entonces, ¿qué dijo Josafat? ¿Cómo le respondió? No hable así el rey. No hable así el rey. Si tú te acuerdas en esta historia en donde desgraciadamente, ¿no?, el rey Josafat establece ya una relación familiar con el rey Acab, en donde precisamente vemos dos reyes diferentes, ¿no? Un rey como Acab, que era el más perverso,
contrario a lo que era Josafat, que era un hombre pegado a Dios, que era un hombre que verdaderamente consultaba en todos sus actos a este Dios poderoso. Finalmente el hijo de Josafat se enamora de la hija de Acab y contraen matrimonio y tienen esa alianza, ese yugo desigual que siempre hay que cuidarlo. Pero mira, aquí lo interesante es que de repente, una vez que ya se comprometió Josafat con la familia de Acab, Acab le dice, este rey perverso, ¿verdad?, de Israel, le dice, oye, quiero recuperar una ciudad, Ramón de Galat, y entonces él dice, cuenta con todo mi ejército, y se van a la guerra. Nada más que lo bueno es que siempre Josafat, ¿verdad?, dice, oye, ya consultaste a Dios, y lo que hace Acab es agarrar a sus 400 profetas, ¿verdad?, pero que no eran profetas de Dios. Por eso le dice Josafat, oye, ya vi a tus profetas, ¿verdad?, pero yo quiero consultar un profeta de Dios. Y entonces, ¿qué le dice Acab? Hay uno por ahí, pero realmente, ¿verdad?, lo detesto. Y entonces es cuando Josafat le dice, no hable así el rey. En otras palabras, Josafat le estaba diciendo al rey Acab, un rey no debería hablar de esa manera. ¿Cuántas ocasiones tenemos que reflexionar sobre el mensaje que Dios nos está diciendo? Mira, un padre de familia no debe de hablar de esa manera a su esposa, a sus hijos. Un compañero de trabajo no debe de hablar en contra de su jefe o de sus mismos compañeros de esa manera. ¿Ok? Un alumno no debe de hablar de esa manera, un padre de familia no debe de expresarte de esa manera contra maestros o contra autoridades en general. No deberíamos hablar de esa manera. Ese fue el consejo y esa fue la palabra contundente que le expresó Josafat a el rey Acab. No debe de hablar un rey de esa manera. O sea, no debes de hablar de esa manera porque tú representas el ejemplo para una nación y como hijo de Dios también no puedes hablar de esa manera. ¿Ok? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que estamos hablando, que realmente tenemos que llevarlas ante el Señor, tenemos que analizarlas primero uno, ¿verdad?, para saber cuáles son aquellas cosas que no debemos de estar hablando. Y mira, hermano, te quiero llevar ahora a Samuel. Acompáñame al primer libro de Samuel, el capítulo 18, ¿ok?, del 6 al 16, en esta Reina y Valera. Vamos a ver ahí precisamente por algunas personas que no tienen precaución en su forma de hablar. Fíjate bien todo lo que se desata. Y a veces ni en perjuicio de estas personas o de alguna manera y a la total sí, pero principalmente en contra de otras situaciones. Vayamos entonces a leer. Samuel, primer libro, 18:6 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Wow. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: David 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía, entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. ¿Te das cuenta de lo grave que es a veces hablar de esa manera? Mira, esta historia es una historia que nos debe hoy de ilustrar y de enseñar. Y por favor, hermano de Valle, familias, personas que nos vienen acompañando en esta transmisión, escucha por favor. Escucha, mira nada más qué tremendo es hablar a veces de manera a la ligera. Tú sabes,
perfectamente cómo David lo usó el Señor para vencer a ese gigante Goliat. Ahí precisamente en el capítulo anterior, en el 17, tú lo puedes ver, cómo realmente el pueblo y el rey Saúl estaban amenazados tremendamente. ¿Por quién? Por los filisteos. Y gracias a Dios que David, ¿verdad?, usado por el Señor, pudo vencer ese gigante que amenazaba al pueblo de una manera tremenda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Pues Saúl se fijó en David y le agradó el joven, le agradó tanto, ¿verdad?, que empezó a preguntar: ¿quién es ese joven? ¿De qué familia es ese hombre o ese joven llamado David? Y alguien le dijo: es hijo de Saí. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿cómo estaban las cosas? Increíblemente bien. Sin embargo, cuando realmente llegan después de victorias a David, ¿qué dice un corrido, un cántico que le componen estas mujeres y el pueblo? Saúl mata 1000, pero David mata a 10,000. Estaba traspasando esas palabras la autoridad tremendamente del rey, porque aunque finalmente el Señor removió a Saúl de su puesto, él era el ungido de Dios. Él representaba la autoridad tremendamente. ¿Y qué sucede? Por hablar a la ligera, por hablar mal, o no debería de hablar, ¿verdad?, este grupo de mujeres o las personas que hicieron este cántico, no se pusieron a pensar todos los efectos negativos que traerían. Obviamente Saúl se llenó de rencor, obviamente Saúl se llenó de enojo. ¿Por qué? Porque realmente era algo que ofendía en ese momento al reino, ¿no? Y fíjate cómo inclusive David, dicen que él mismo era un hombre prudente, un hombre siendo usado por Dios. ¿Te puedes imaginar el rencor que se generó de aquí, o los celos, como se dice, del rey Saúl sobre David? Todo lo que ocasionó que estas mujeres hablaran de esa manera, o inclusive, ¿verdad?, otras personas. Ahí yo me pongo a pensar, debería de haber alguien que les hubiera dicho directamente: oye, no hablen, ¿verdad?, así de esa manera del rey y de David. No lo hablen. Eso no es correcto decirlo. Las hubieran parado esa situación. Aunque así se están dando las cosas, pero no es correcto decirlo, porque finalmente Dios va a cumplir sus planes y propósitos en todos aquellos, ¿verdad?, que estemos con Él caminando de su mano. Aunque David, te digo, sí, era un hombre prudente. Fíjate todo lo que se generó. Saúl lo quería matar en 2 ocasiones, como acabamos de leer, ¿no? Le lanzó una lanza para matarlo. Gracias a Dios David lo pudo esquivar, pero fíjate, David nunca se puso en contra de la autoridad de Saúl, aún sabiendo que él no estaba caminando bien. Wow, Señor. Y entonces, vamos a Lucas capítulo 6, el verso 45, la Reina Valera 60, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Otra vez lo repito, Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tremenda cosa, ¿no? Muchas veces, iglesia amada, persona y familias, necesitamos revisar el por qué decimos las cosas, y sobre todo, cuáles son las intenciones de decirlo de nuestro corazón. Y es importante analizarlo para, si el corazón está incorrecto, ponernos a cuentas delante de este Dios poderoso. ¿Ok? Muy bien. Ahora fíjate bien, te voy a llevar otra escritura para que el Espíritu Santo nos siga hablando. ¿Te parece? Vamos por favor ahí a Samuel, pero ahora al libro 2, el verso 15. Voy a leerte, el capítulo 15, los versos del 5 al 10. ¿Ya estás ahí? Acompáñame. Segundo de Samuel, segundo libro, 15, 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacían
hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón le dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Wow, ¿te das cuenta toda la situación aquí? ¿Te das cuenta cómo el hijo de David había preparado ya en su corazón él usurpar el reino, quitar a su padre y usurpar el reino? Porque acuérdate que el Señor ya le había dicho ya a David que su sucesor iba a ser Salomón. ¿Y qué dijo Absalón? No. Entonces, ¿cómo procedió Absalón? Absalón empezó a robar el corazón del pueblo. ¿De quién? De Israel. Claro que en este momento, pues David ya estaba pues avanzado en la edad. David estaba ya con el pecado que había cometido con Betsabé, etcétera. Pero finalmente era un hombre con un corazón para Dios, porque él confesó su pecado y se arrepintió. ¿Y qué pasó con su hijo Absalón? Empezó con intenciones malas en su corazón. Empezó a querer usurpar el puesto de David, su padre, como rey de Israel. Empezó a robar el corazón de la gente, hermano. Antes de que llegara, él sabía cómo se movían las personas, iglesia. Él sabía cómo se movía todo el pueblo de Israel, porque era hijo del rey directamente. Entonces, ¿qué sucede? Empieza con agrados, con abrazos, con atenciones, hermano, a robar poco a poco el corazón de la gente. Mira, yo aquí no nada más me estremezco por la actitud de este joven llamado Absalón, sino sobre todo por todas aquellas personas que no lo pusieron en su lugar. Así como lo hizo Josafat al propio rey Acab, ¿no? Ahí hubieran dicho: oye, espérate tantito, tú no eres el rey. Oye, espérate tantito, ¿cuándo fuiste nombrado con ese puesto? Porque lo que tú estás haciendo le corresponde, ¿verdad?, al rey, y no hacerlo tú. Y entonces es ahí donde tenemos que estar muy alertas, hermano. Encaminar primeramente cuidando nuestras actitudes y nuestro corazón, pero también alrededor hablando de manera, ¿verdad?, educada, pero firme, decir: oye, a ti no te corresponde. Es como cuando de repente, ¿no?, nosotros en nuestros trabajos vemos que algunas personas quieren tomar el papel del gerente, del jefe, del director, y ¿qué tenemos que hacer? Oye, tranquilo, a ti no te corresponde hablar de esta manera, porque tú no eres la autoridad. Como por ejemplo en las casas, ¿no? De repente llega el papá y dicen: oye, pues es que ya se tomaron decisiones y alrededor la familia está conforme, ¿no? Alguien debe de decir con prudencia, como lo hacía David. ¿Sabes? No deberíamos estar hablando de esta manera de nuestros padres, no deberíamos hablar de esta manera de nuestros vecinos, no deberíamos de hablar de esta manera de nuestros jefes, no deberíamos de hablar de esta manera sobre nuestros compañeros. Sí, en pocas palabras, no deberíamos hablar mal de nuestras autoridades, y sobre todo descubrir cuáles son las intenciones verdaderas de nuestro corazón para podernos arrepentir e ir y presentarlas al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios. ¿Ok? Entonces pues me quedo pasmado, ¿no? Cómo inclusive el corazón de David seguía siendo un corazón bueno, un corazón de acuerdo al Señor, hermano, que le creyó al hijo. Oye, fíjate que mientras tú me habías desterrado, yo estaba orando y le prometí al Señor, ¿verdad?, hacerle votos en Hebrón, y él dice: ve en paz, y realmente fue a preparar todo lo que fue para usurpar el trono de su propio padre. Tú te puedes imaginar, iglesia, qué hubiera pasado si en lugar de Salomón hubiera reinado Absalón con ese corazón. ¿A poco tú crees que realmente el corazón de Absalón era para amar a la gente? ¿Sabes? No es posible, porque el corazón lo prepara Dios para las diferentes funciones
que hacemos en nuestra vida, como mamás, como papás, como hermanos, como empleados, como trabajadores, como personas, iglesia. Mira, déjame decirte la siguiente reflexión que Dios ponía en mi corazón para ti, para mí el día de hoy. Fíjate bien, ¿cuál era la diferencia entre Absalón y Salomón? Porque finalmente los dos eran hijos del rey David, ¿ok? Y aunque Absalón era el hijo mayor, el Señor definió que el que iba a reinar era Salomón. ¿Ok? Mira nada más. Acompáñame al libro de Reyes, al primer libro, el capítulo 10, iglesia. Abre tu Biblia y vamos a leer del verso 6 al 10, ahí en la Reina Valera. ¿Ok? Y fíjate, y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. ¿Te acuerdas que la reina de Saba era una mujer que tenía obviamente un reino? Entonces, cuando escucha de la fama de Salomón, lo que dice es: voy a tener que conocer a este hombre porque yo tengo muchas dudas con respecto a lo que está pasando sobre mi pueblo. Ella dice que se preparó con preguntas que no eran fáciles de resolver. Seguramente esta mujer anduvo buscando respuestas y no las encontró, pero cuando se enteró de la presencia de este hombre llamado Salomón, del rey Salomón, dijo: ¿sabes? Voy a ir a visitarlo a ver si es posible que él conteste las preguntas que hasta el día de hoy yo no tengo. Y seguramente eran preguntas con respecto a su pueblo, hermano, a su reino, porque esta mujer era una mujer arrojada. ¿Te das cuenta? Era una mujer que tenía una responsabilidad de gobierno y que ella tenía que encontrar soluciones para mejorar la calidad de vida de su pueblo día a día. Yo me imagino cómo esta mujer, ¿verdad?, se preparó. El Señor llenó su expectativa, ¿no?, de su corazón, y entonces dedicó un buen tiempo para hacer las preguntas claves e irlas a presentar frente a Salomón. Preguntas, yo me imagino a veces que han de haber sido: oye, fíjate que en mi reino hay problemas de salud de este tipo, quizás haya infartos, diarreas, etcétera, o a lo mejor yo tengo problemas con las familias, Salomón, la gente no se termina de poner de acuerdo. Todo lo que estaba pasando se lo preguntó a Salomón. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que no hubo ninguna pregunta que Salomón no contestara. La reina quedó fascinada con las respuestas que Salomón le daba, porque sabían muchas que eran respuestas sobrenaturales seguramente. Pero fíjate lo que dice la reina, ¿no? Ya cuando realmente está ya en estas situaciones de que ya él satisfizo todas sus preguntas, las respondió. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti, oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especies y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Saba dio a Salomón. Wow. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Entonces, de un rey que podría decirse como Absalón y de Salomón al frente del pueblo de Dios, toda, hermano. Porque fíjate que primeramente el Señor llamó a Salomón, Él lo eligió, Él dijo: ¿sabes? Sé tus debilidades, sé el origen de dónde vienes, que no vienes de un matrimonio correcto, que no vienes de una relación correcta, pero yo decido levantarte a ti, seguramente para que lo malo ahora se convierta en bueno, hermano. Porque Salomón no era mejor que Absalón. Escúchame bien, tal vez Absalón era más apuesto, porque lo dice la Escritura, y tenía muchas cosas a su favor, pero ¿sabes? No era llamado a eso. Wow, Señor.
O no, fíjate bien, te voy a decir algo tremendo, ¿no? Cuando realmente te das cuenta de que Salomón fue el hombre más sabio porque el Señor se lo concedió de acuerdo a las intenciones de su corazón. ¿Cuáles eran las intenciones de Salomón cuando empezó a reinar? Señor, yo no puedo gobernar este pueblo tan grande. Así es que dame sabiduría para poder gobernar tu pueblo. Eso le agradó al Señor, hermano. Es la oración que Salomón le hizo a Dios y que el Señor se agradó y le dijo: por cuanto no pediste para ti, como el caso de Absalón, que él estaba primero poniéndose él que al pueblo en realidad, sino que porque pusiste al pueblo primero que a ti, te voy a hacer el más sabio y te voy a dar riquezas y muchas otras cosas. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, fíjate bien, Absalón no debería estar hablando de esa manera, pero lo más tremendo es que la gente a veces no se atreve a decir: oye, no te corresponde. Como cuando llega un familiar, un tío a querer usurpar la función de la mamá o de la papá, aún parientes, ¿no? Los hijos, ¿qué debemos de decir? Oye, no le corresponde, no hable así de esta persona, de mi padre, de mis madres, de mi familia, por favor. No hable así de las autoridades. Cortarlo en ese momento, ¿no? Denunciarlo, como dice aquí la palabra. Y muchas ocasiones decimos, bueno, o podemos pensar es que Dios también habla a ti. Claro, Dios habla a todo su pueblo y sobre todo a aquellas personas que lo buscamos de todo corazón, iglesia. Mira, vayamos al libro de Números, por favor. Acompáñame a Números, capítulo 12, versos 2 al 8, por favor. Acompáñame para ver 3 casos excelentes que nos van a ayudar a comprender y que Dios nos lo pone para que entendamos que nosotros tenemos que cuidar lo que hablamos y también, claro, y por supuesto, las intenciones de nuestro corazón al respecto. Vayamos a Números, otra vez, 12, por favor, 2 dice: y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. ¿Qué están hablando? Aquí, ¿quién está participando? Está participando Aarón y María, los hermanos de Moisés. Y de repente ellos empezaron a llenar su corazón, fíjate. Y de repente dijeron, oye, ¿a poco nada más el Señor habla por Moisés? ¿A poco si nosotros también hemos dedicado tiempo, le servimos al Dios poderoso, también por nosotros habla el Señor, no nada más por Moisés? ¿Te das cuenta que empieza el aspecto de la soberbia y del orgullo? Y como dice la Escritura, a los soberbios y a los orgullosos el Señor los resiste. Por eso no nos conviene, hermano, en ningún momento. ¿A poco solamente por Moisés? También por nosotros, ¿no? Y entonces, fíjate bien, en el 3 dice, aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron los 3. Fíjate bien cómo todo lo que hablamos el Señor lo escucha. Todo, iglesia amada, lo que tú y yo expresamos, aún en el lugar más secreto, el Señor lo escucha y lo considera, iglesia. Oyó el Señor cómo los propios hermanos de Moisés estaban hablando mal de él. Y entonces, ¿qué les dijo el Señor? En pocas palabras, sálganse los 3. ¿Sí? Y entonces el Señor le dice a Moisés, le dice a Aarón y a María, no deberían de hablar de esta manera. Y fíjate, vamos a ver aquí cómo lo expresa. Una vez que ya les dijo, por favor, salgan los 3 del tabernáculo de reunión, y salieron ellos. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cómo el Señor cuestiona. Y para muchos, hermano, inclusive para nosotros decíamos, permíteme, Señor, es que Aarón es un servidor tremendo, es que Aarón acompañó a Moisés, ¿verdad? No lo dejó solo, estuvo hablando, platicando, respaldando tu misión, Señor, junto obviamente con su hermana María, ¿no?
Pero el Señor les dijo y les aclaró: ¿por qué hablan así? No deberían estar hablando así. Y entonces, ¿sabes? El Señor se enoja tanto que sobre María cae la enfermedad más tremenda de ese tiempo y de cualquier tiempo, ¿no, hermano? La lepra, hermano. Se queda leprosa, y cuando Aarón se da cuenta de la corrección para ellos, gracias a Dios, va con Moisés y le dice: te suplico, hermano, que intercedas por nuestra hermana. Porque el Señor le había dicho: ¿sabes? Con mi siervo Moisés yo hablo de manera diferente que con cualquier otra persona. Y entonces, qué bueno que entonces Aarón se humilló, hermano. Fue y le dijo a Moisés: por favor, te suplico. Y tú sabes que Moisés tenía un corazón grande, que no era rencoroso, que era un hombre manso y humilde de corazón. E intercede por María, su hermana, y efectivamente el Señor pone la corrección. Va a estar 7 días, ¿verdad?, fuera de mi pueblo, y después puede regresar. Y así se cumplió. Tú lo puedes terminar de leer. Pero aquí lo importante es, hay veces que nosotros decimos: tengo el derecho, yo pertenezco a esta familia, yo soy el hijo mayor, o yo soy el hijo o la hija que estoy sacando adelante, tengo derecho a hablar de esta manera. No siempre, no siempre, hermano. Y tenemos que tener cuidado. Hoy el Señor nos está mandando a que cuidemos nuestra forma de hablar. No deberíamos hablar a veces de esa manera. Y mira, vamos también, para que casi estoy terminando, para que veamos también lo siguiente, ¿sí? Vayamos por favor a la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, verso 10. ¿Sí? Dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué pasó con la familia de Cloé? Fueron a avisar: oye, Pablo, está la gente hablando de manera incorrecta. Y entonces en el 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Y entonces Pablo dice: ¿acaso Cristo está dividido? Lo que está diciendo es: ¿por qué hacen favoritismos? ¿Por qué de repente, como lo hizo el pueblo, que empezó a favorecer a David frente a la autoridad máxima en ese momento? ¿Por qué hacen favoritismo? ¿Sabes? Eso genera división, eso genera chismes, eso genera contienda. Y entonces Pablo dice: ¿a poco yo morí por ustedes? ¿A poco realmente yo fui el que pagué por los pecados? Fue Cristo Jesús. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor Jesús, hermano. Nunca tenemos que tener preferidos. ¿Sabes? Por eso aquí en Valle, cuando predicamos o cuando damos una enseñanza, acostumbramos a decir: hoy la palabra la traigo yo, Ramón Partida. Hoy la palabra la trae mi esposa, Judy Betancourt. Hoy la palabra la trae un joven de la congregación, etcétera, hermano. ¿Sabes por qué? Porque somos hombres y mujeres que estamos prostrados y que solamente hablamos lo que Dios nos manda hablar. Y por eso quiero, iglesia amada, que tú sigas orando, para que lo que se hable en Valle, para que lo que se enseñe en Valle provenga directamente del Espíritu Santo y no con otro tipo de intenciones, hermano. Amén. Tremenda situación. También haz lo mismo ahora, hermano, para que en tu casa se respete la autoridad, para que en tu casa, ¿verdad?, se hablen las palabras correctas. Lucas 10, el verso 38, dice, en esta nueva traducción viviente: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Tremendo, ¿no? ¿Te acuerdas de Marta y María y Lázaro? Eran amigos entrañables, hermano, de Jesús. ¿Te acuerdas de cómo resucitó el Señor a Lázaro, etcétera? Porque era una familia muy allegada a Jesús. Eran sus amigos realmente por mucho tiempo. Inclusive él se quedaba en su casa. ¿Te imaginas? Para que alguien te brinde ya el hospedaje a ese nivel, es porque realmente hay una amistad muy fuerte. Entonces el Señor llega a la casa de ellos, ¿verdad? Y entonces María se sienta a los pies a escuchar sus enseñanzas. Y en el verso 40,
pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté ahí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, mi amada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Qué le dijo entonces el Señor Jesús a la hermana de María cuando la quiso acusar? No hable así una, ¿verdad?, hermana como usted. No hable así una discípula mía. O sea, no hable de esa manera. ¿Sabes? Que aquí la Escritura nos dice que Marta estaba obviamente distraída, que estaban las preocupaciones de la vida en el día a día, hermano. ¿Cuántas veces la distracción del día a día no te distrae de estar en la presencia de Dios, de estar bajo la dirección de este Dios poderoso, hermano? ¿Sabes? Cuando nosotros nos salimos de la dirección, entonces empezamos a hablar de manera inadecuada en nuestra vida, de nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, etcétera, etcétera, hermano. ¿Te das cuenta? Por eso, ¿ok? Si dice ahí Romanos 13, del 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, establecido por Dios, se resiste a Dios, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tremendo, ¿no? Hoy el Señor nos está diciendo: ¿sabes? Sométase a las autoridades, porque si no lo hacen, iglesia amada, personas, familias, entonces están realmente resistiéndome a mí, o sea, están pecando contra mí, y los que eso acarrea condenación para sus vidas. Y termino en Mateo 2, hermano, 36 al 37, en esta nueva traducción viviente. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuentas de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absorberán o te condenarán. Así es que, iglesia amada, hoy yo te pido que en todo mi corazón, que tú analices las intenciones de lo que dices, hermano, ¿sí? Y cuando tú, ¿verdad?, alguien de tu familia, dile: oye, cuando esté hablando incoherencias, cuando esté hablando palabras que no provengan de la Biblia, de la Escritura, por favor házmelo saber, para que me digas con esa autoridad: no deberías hablar de esto, mamá, no deberías hablar de esto, papá, no deberías hablar de esto, pastor, no deberías hablar de esto, porque no es correcto delante del Señor. Eso hay que pararlo en tu casa, en tu familia, con tus parientes, hermano, y en la iglesia sobre todo. Oye, tú no puedes hablar de esa manera en contra de las autoridades. No puedes hacer comparaciones, no puedes hacer algo que afecte la unidad de nuestra iglesia hermosa, de tu propia familia y de tu propia vida. Amén, iglesia. Dios habló a tu corazón. Pues te agradezco muchísimo, ¿verdad?, que este mensaje lo necesitábamos tú y yo para poder avanzar en lo que ya nos pertenece, hermano, porque la Escritura dice que teniendo a Dios lo tenemos todo. Mira, no hay bien, lo he estado repitiendo, no hay bien que yo y tú podamos tener que no provenga de Cristo Jesús y de lo alto, hermano. Amén. Así es que teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Ánimo, iglesia, te mando un fuerte abrazo, estamos en comunicación. Y recuerdo, ¿verdad?, que el día de mañana, viernes, tenemos una reunión desmañanada a las 3:30 para reunirnos y buscar la dirección de Dios y alabar su nombre. Y el día jueves, iglesia, acuérdate, tenemos la reunión de mujeres precisamente a las 11 de la mañana. Se está poniendo buena porque le hemos pedido a Dios que sea el Espíritu Santo el que dirija esta reunión. Así es que, hermanos, familias, hijos, apoyen a sus mamás para que asistan a esta reunión aquí en la iglesia a las 11 de la mañana. Te esperamos de todo corazón. Y también te esperamos, ¿verdad?, en la reunión de jóvenes a las 6:30 de la tarde. No te la pierdas. Te pedimos también te invitamos para que el domingo estés en nuestras reuniones presenciales a las 9 y a las 12. ¿Con qué intención? Poder compartir algún testimonio que tengamos de parte de Dios. Venimos porque es también el día del Señor.
dale la gloria a Dios y vas a ver cómo el Señor te va a honrar. Te mando un abrazo, Iglesia Valle, estamos en comunicación, personas que nos están viendo, les mando un abrazo. Ya te dije, en la Ciudad de México, en el estado, en el interior de la República, y amados hermanos, hijos que están en el extranjero, los amamos verdaderamente a todos ustedes.